Así la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 27, versículo 22 al 25 dice así: Ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Tome su asiento, hermano, hermana. Si hubiese la necesidad de ilustrar un poquito según lo que acabamos de leer, ¿cómo cree usted que nos daríamos una idea? Si todo lo tuviésemos que trazar así, hermano, hermana, en una forma en la cual que pudiésemos verla y que de esa manera pudiéramos darnos cuenta cómo es que Dios pone estas cosas maravillosas a nuestro alcance. Acordémonos, el apóstol Pablo era un preso, algo muy diferente, preso que estuviese en una celda, pero dice que estaba preso en una embarcación. Pero lo maravilloso es esto, que aunque él era preso, pero era libre en Cristo nuestro Señor. Y en esa nave dice que se encontraba él y muchos más hombres ahí también. Y lo que nos debe de llamar la atención es que Pablo no estaba preocupado, mas los otros navegantes que iban con él sí estaban preocupados. ¿Cuál era la causa de esa preocupación, hermano, hermana? Si en esa embarcación iba Pablo e iba más gente también, ¿por qué entre toda esa gente que se encontraba ahí, solamente Pablo se encontraba con una firmeza, hermano, hermana? ¿Y por qué los otros estaban atemorizados? ¿Cómo pudiéramos ilustrar esto para que lo pudiéramos entender? Veámonos en el mundo que nos encontramos. ¿Cómo se encuentra el mundo en este día? ¿Cómo se encuentra? Atemorizado. ¿Cómo se encontraban aquellos que iban con Pablo? Con temor. Atemorizados. Pero Pablo, ¿en quién creía? Señor. Esa era la diferencia. Amén. De que Pablo, aunque era preso, él iba con una confianza ahí juntamente con ellos. Amén. Pero ellos se encontraban atemorizados. En nuestro tiempo, hermano, hermana, vemos que son tiempos de angustia, pero los que hemos creído en Cristo, Pablo nos da un ejemplo cómo debemos de estar. Tranquilos, confiados. Él les habla en el versículo 22. Amén. Os exhorto a tener buen ánimo. ¿Podrá haber ánimo en medio de la aflicción? Pero sí debería. Humanamente no, ¿verdad que no? Pero acordémonos, ¿a quién le está hablando Dios? ¿A los que han creído en Él o a los que no han creído en Él? Si hemos creído nosotros en Él, debe haber buen ánimo en nosotros. Así es. La exhortación es para nosotros. Dice Pablo: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Vea, hermano, hermana, es algo que tenemos que darnos cuenta que posiblemente sí perdamos lo material. Aunque nosotros perdiéramos nuestra propia vida, ¿qué nos dice el Señor, hermano, hermana? Que aquel que perdiese su vida por servirle a Él, la ganaría. ¿Verdad que sí?
Por eso démonos cuenta, si vamos en una embarcación, hermano, hermana, ¿cómo debemos ir en esa embarcación? Confiados, debemos ir confiados. Dios no nos da a suponer lo mismo, que en este mundo, aunque es un mundo de aflicción, nosotros debemos de vivir confiados. Que el mismo Dios no nos habla acerca de la muerte aún, que a la muerte no debemos de temerle nosotros. Según habla la palabra de nuestro Dios, hermano, hermana, muchas veces hemos hablado, acordémonos, Abraham dice que él creyó a Dios. ¿Por qué Abraham creyó a Dios? ¿Cómo es que Abraham creyó a Dios? Nosotros hablamos mucho de la fe, ¿verdad que sí? Amén. ¿No sería un tiempo maravilloso para que mostráramos nuestra fe? Amén. ¿Verdad que sí? Ponerla en obra. Este es un momento especial para todo cristiano, Amén. para mostrar la fe que hemos obtenido de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado muchísimas veces cuando aquella grande multitud iba tras Jesús. Y Jesús se detuvo delante de ellos y les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿se recuerda lo que les dijo? Amén. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Por eso veamos, hermano, cómo podemos ilustrar todo esto. Este es un paisaje en el cual estamos viendo como cuando vemos algo ahí estampado. Así nos lo muestra Dios, el mundo. Amén. Y en el mundo estamos nosotros. Pero nosotros sabemos en quién hemos confiado y en quién esperamos nosotros. Amén. Aleluya. Si nosotros vamos suponiendo en esa embarcación en la cual iba Pablo, dice que de repente las olas se soltaron, hermano, hermana. Llegó el momento que todos se atemorizaron. Dijeron, nos vamos o vamos a morir. La embarcación se va a voltear y vamos a morir todos. Pero Pablo bien tranquilo, bien feliz. No recuerda como en aquella ocasión cuando Jonás, hermano, hermana, iba en aquella embarcación también. ¿Cómo estaba Jonás en esa embarcación? ¿Preocupado? Estaba bien tranquilo durmiendo. Y los navegantes que iban ahí, preocupados, se preguntaban por qué estaba aconteciendo todo ese mal. Amén. Llegaron a la conclusión y dijeron, alguno de nosotros está causando este mal. Y dice que comenzaron a echar suerte entre ellos. Y la suerte, ¿en quién cayó? En Jonás. Y el mismo Jonás dijo, yo soy el culpable. Y aquí no se trata de quién es el culpable, hermano, hermano. Aquí se trata de que toda causa tenemos que llevarla delante de nuestro Dios. Pero ves un tiempo maravilloso, un tiempo especial, en que aquellos que hemos creído en Cristo nuestro Señor, es tiempo, es momento que nosotros nos levantemos de ese sueño y le mostremos al mundo entero que en Jesús hay poder, que en Jesús sí se puede. Vea lo que dice una vez más ese versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Cómo se encontraba Pablo? Si él les está diciendo, hermanos, los exhorto a tener buen ánimo. ¿Cómo se encontraba entonces Pablo? Animado. Animado. ¿Cómo debemos de estar los cristianos? También. Ni nosotros mismos nos la creemos. Así es. No nos creemos nosotros que seamos cristianos, porque en este momento lo estamos negando a él. Dice que a Abraham, hermano, hermana, le contó la fe que él tuvo en Dios. Amén. Dice que eso le contó por justicia. Primeramente dice que él creyó, obedeció y adoró a Dios y glorificó a Dios con todo su corazón.
¿Qué es lo que debe haber entonces en nosotros? Para hacer todas esas cosas debe haber ánimo en nosotros. Acuérdese, el ánimo, ¿quién nos lo da? Dios. Señor. Dios deposita todas estas armas que nosotros necesitamos en este tiempo. Dice una vez más ese versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente en la nave. Si nosotros creyéramos en esto, hermano, hermana, que tal vez en este tiempo, en este momento de angustia, puede que lo perdamos todo. Pero lo más importante es que no perderemos nuestras vidas. Amén. Acordémonos los cristianos, después de esta vida, ¿a dónde pasamos? Cristo Jesús. A una vida mejor. Amén. Imagínense, la Biblia según habla. Por ejemplo, en el Salmo 50 que leíamos en los 2 versículos finales, dice Dios, el que me sacrifica alabanza, es como decir, tú que me estás glorificando y exaltándome, no me olvidaré de ti. Amén. Imagínese, hermano o hermana, a veces nosotros mencionamos obras y no obras. Y según Dios nos habla acerca de Abraham, él creyó, pero obró también. Santiago exhorta también a todos aquellos que han creído en Cristo. Y les habla y les dice, tú tienes fe, ¿verdad? Sí. Pero si tienes una fe que no está obrando, es muerta, dice. Amén. Y este es un momento de obrar. Pero a veces nosotros podemos pensar, no es necesario que hagamos eso. Pablo, hermano, hermana, estaba siendo trasladado, era preso, estaba siendo trasladado hacia otro lugar. Y hubo la necesidad de tomar un barco e ir hasta donde iba a ir. Dice que en el camino esa barca o ese barco estaba en peligro de ser destruido. Todo lo material se iba a perder, pero lo más importante es que sus vidas no las iban a perder. Aleluya. Los que no conocían de Cristo vivían atemorizados, estaban atemorizados. Pero Pablo les dice, hermanos, les digo hermanos, no les menciona el hermanos, pero se dirige a ellos. Dice, tener ánimo, tener buen ánimo. El ángel del Señor se me ha aparecido y me ha dicho que no tema, que lo material sí se va a perder, pero nuestras vidas las vamos a rescatar. El Señor me lo ha confirmado. Y así vivía con esa esperanza, o así estaba con esa esperanza él. Aleluya. Pero vea los acompañantes de él, ¿usted cree que le creyeron en ese mismo instante? Podemos entender que no entienda el mundo que no conoce a Cristo. Pero es triste, hermano, hermana, es triste que nosotros que hemos conocido al Señor ya por muchos años, estemos mostrando lo contrario. Es momento de que nosotros nos levantemos y digámosle, Señor, aquí estamos. Aleluya. Sabemos que tú estás aquí, sabemos que tú has estado con nosotros. Y estamos con buen ánimo, estamos con mucho ánimo. Te vamos a exaltar y te vamos a glorificar. Sabemos y reconocemos que no es por obra, Señor, pero tú nos demandas que nos sacrifiquemos un poquito. Vea, hermana, hermana, si Dios dijera esto no es bueno para ustedes, lo entenderíamos. Pero Dios dice lo contrario. Mire, lea una vez más Salmo 50. Salmo 50. Para que se dé cuenta de lo que los cristianos nos estamos perdiendo. Y vamos a entender por qué Pablo le decía, tened buen ánimo. Pues esta noche ha estado conmigo un ángel de Dios a quien yo sirvo y me ha dicho, no temas, Pablo, no temas, Pablo, yo estoy contigo. Dice versículo 22 y versículo 23 que dice, Entended ahora esto, los que
alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despadace y no haya quien os libre. Tal vez, hermano, nosotros los cristianos pudiésemos decir, Señor, no nos hemos olvidado de ti. ¿Cómo es que podemos entender y darnos cuenta que sí nos estamos olvidando de Él? Muchas veces podemos pensar, aunque yo no esté ahí, yo no me he olvidado de Dios. ¿Verdad que a veces sí pensamos? A veces cantamos, pues yo le alabo en la iglesia, le alabo en la casa, le alabo en el parque, le alabo en la lavandería, le alabo donde me sea posible, yo le alabo. Esa es la excusa que tenemos, ¿verdad que sí? Pero vea, hermana, no es cuando yo quiero, no es cuando yo deseo. Es cuando Dios pone en el corazón. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿cuándo pedirá que nosotros lo hagamos? Siempre Dios pide que lo hagamos nosotros. Y en ese versículo 22 habla y dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despadace y no haya quien os libre. Vea el versículo 23 para que lo entendamos. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Por eso veamos, hermana, Abraham vuestro padre, ¿qué es lo primero que él hizo, hermana? Según la Biblia dice que lo primero que él hizo fue que creyó. ¿Se recuerda cuando Dios le pidió a su hijo? ¿Qué hizo él? Lo obedeció. Entonces estamos hablando de dos cosas, de creer y obedecer. Y dice que después de eso adoró a Dios. ¿Se recuerda cuando Abraham iba con Isaac, que lo iba a sacrificar? Le dijo a su criado, aquí espérame, enseguida regresamos para adorar a vuestro Dios. Ahora, ¿Abraham regresó o no regresó? Adoró. Y según lo que estamos leyendo aquí en el versículo 23, dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Dice que después que Abraham descendió juntamente con su hijo, glorificó a Dios. ¿Por qué glorificó a Dios, hermana? Vea que no es solamente recibir el sacrificio de Cristo y decir, ya lo tengo todo, ya lo obtuve todo. Imagínense si así fuera, ¿por qué el Señor Jesús siempre habla y dice que debemos de estar siempre con Él? ¿Por qué será que siempre pide que estemos con Él? En todo tiempo Él prometió estar con nosotros. Quiere decir que si yo creo que Él está conmigo, yo debo estar siempre con Él también. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Regresemos donde estábamos, para que podamos en cierta manera recibir la exhortación a tener buen ánimo. ¿En qué momento es cuando debemos de tener buen ánimo, hermana? Esto se presta, ¿verdad que sí? Para que nosotros nos mostremos a nosotros mismos y decirle, Señor, mira qué aventajados vamos ya, cómo hemos crecido, Señor, y es gracias a ti. Pero en vez de crecer, vamos menguando, vamos disminuyendo. Y hoy es un tiempo en el cual debemos de salir y mostrarnos y decirle, Señor, no por nosotros, Señor, sino tú en nosotros. Por tu gracia y por tu voluntad, aquí estamos. Mire, lea una vez más en los Hechos 27. Siga leyendo ahí. Ya que leíamos el 22 y el 23. Vea lo que dice el versículo 24. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos
que quedemos en alguna isla. Venid. Hasta ahí nomás. Amén. O sea, dice Pablo, ¿en qué momento, en qué tiempo Dios le dice a Pablo, no temas, Pablo? ¿En qué momento le estaba diciendo Dios a Pablo, Pablo, no temas? En el de la necesidad. En el momento de la necesidad, en el momento de la angustia. ¿Por qué le dijo Dios, Pablo, no temas? Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mire, me recordaba cuando estaba leyendo esto, por eso le decía, si nosotros pudiéramos ilustrar todo esto y darnos cuenta qué maravilloso es, hermano, hermano. Aunque en medio del temor, tenemos que buscar la manera de poder salir hacia adelante. Les he contado que recién que comenzaba a trabajar ya para alguien y recibir paga allá en mi país, no sé si fue el primer día o las primeras semanas que comencé a trabajar, me recuerdo que me mandaron a comprar unas sandías y unos melones. Y era un día en un tiempo de lluvia. Ve que en el tiempo de lluvia cómo crecen los ríos, crecen los mares, crecen nosotros le llamamos canales, como esos que vemos del río aquí Los Ángeles. Así para con nosotros había un río, un canal, nosotros le llamamos. Que en el tiempo de lluvia, las lluvias de las montañas bajaban y se llenaban esos canales y se brincaban los bordos y llegaban hasta dentro de la casa de uno. A veces el agua, ahí anda uno descalzo entre el agua en su misma casa de uno. Y me recuerdo que ahí exactamente donde vivíamos nosotros había un puente de palo, así, se puede de ancho como de un pie o un pie y medio se puede decir. Pero cuando el agua iba con fuerza, si uno miraba el agua parece que uno se emborrachaba, uno le daba vuelta la cabeza a uno. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Más adelante estaba un puente de cemento, ese estaba ancho, pero teníamos que ir a darle vuelta. Estaba las vías del tren primero, porque eso nos dividía de un pueblo a otro pueblo, o de un rancho a otro rancho. Teníamos que cruzar la vía y al cruzar la vía estaba el canal y teníamos que cruzarlo. Teníamos que rodearle para pasar por el puente o cruzar directamente por donde nos encontramos, pero cruzar ese puente. Yo lo quise cruzar y no me animé. Lo que hice fue que me monté en él, sí sentado, y dije, voy así a arrastrar en él. Pero iba poquito y comenzaba a ver el agua y me comenzaba así como a marearme. Dije, no, mejor voy a dar vuelta. Sea como sea, sí fui, pero tardé. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano, hermano? Que así como estamos viendo la aflicción, no es para que nosotros estemos ahí. Dice Santiago, de ocioso sin hacer nada. Por eso cuando Santiago habla acerca de la fe sin obras, dice, la fe es muerta. Amén. Tenemos que obrar, hermano, hermano. Este es un momento que tenemos que decirle, Señor, sabemos que tú estás aquí con nosotros. Sabemos que estás con nosotros. Y en tu nombre vamos a vencer, en tu nombre vamos a salir hacia adelante. Pero no dejar de hacer lo que estamos haciendo. Por eso ve, en el tiempo de nuestro Señor Jesús hubo mucha multitud que iba tras de él. Llegó el momento que el Señor se estaba quedando solo. Llegó el momento que solamente los discípulos y él ya se encontraban. Se recuerda que Pablo comenzó a decirle, Señor, no les hables así, le estás hablando muy fuerte. Mira, por causa de cómo le estás hablando, los estás tratando, todos están yendo. Así le dijeron al Señor, no le dijo, pero al Señor. Se recuerda la respuesta del Señor a Pedro. Pedro, ¿quieres irte tú también? Adelante, Pedro.
Por eso vea, hermana, en este momento veámoslo así. Antes de todo esto, posiblemente una grande multitud venía tras Jesús. De repente nos encontramos con esta turba. ¿Y qué pasó? Todos íbamos en la embarcación. Y de repente la embarcación está vacía. A veces nosotros pensamos que nosotros somos, hermanos, los que vamos en cierta manera manejando la nave. Y no somos nosotros. ¿Sabe quién es? ¿Ha visto esos metros, hermano? Yo me recuerdo que antes los miraba llenos. Ahora van como unos 2, 3 solamente ahí. ¿Cómo estaban las iglesias antes? Llenas, ¿verdad que sí? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Vino la prueba. Y esta no es una prueba de Dios, hermano. Es una prueba que el hombre mismo ha causado. Pero aún así Dios nos quiere ayudar. Dios está dispuesto a ayudarnos. Amén, amén. Pero ¿sabe qué? No necesitamos a Dios. Creemos que nosotros podemos salir adelante solos sin la ayuda de Dios. Y hoy más que nunca es cuando nosotros debemos de acudir a nuestro Dios. No a nosotros, dice un salmo, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre. Amén. Porque nosotros creemos que podemos hacer y nosotros nada podemos hacer. Podemos entender por qué Santiago decía que la fe sin obras es muerta. Amén. Vea, hermana, Abraham le contó por justicia la fe. Su fe le fue contada por justicia. Primeramente porque él, hermana, creyó, obedeció y adoró y glorificó a Dios. Y eso le contó, hermana. Acordémonos, la promesa de Dios a él fue dada a nosotros. Por eso si nosotros decimos ya lo tenemos todo y no hay necesidad de nada, pues ahí nos vamos a quedar. Pablo les está exhortando a estos hombres que lo llevaban preso, hermana. Y él mismo les dice, ya ven, yo les dije, si me hubieran hecho caso, no hubiera acontecido todo esto. Pero vosotros no me hicisteis caso. Pero aún así, Dios dice, Pablo, no temas. Habla con los hombres que van contigo y diles que no teman también. Se va a perder el barco, se va a perder todo lo material, sí. Pero sus vidas serán rescatadas. Por eso vea cómo se encontraban estos hombres que no tenían a Cristo. Yo los cristianos que en un tiempo dijimos, Señor, confiamos en ti, esperamos en ti. ¿Qué pasó? De repente nos turbamos, de repente nos angustiamos. ¿Y vuestra fe dónde está entonces? Por eso vea, hermana, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Yo solamente me quisiera preguntar en este día, hermano. Se dice que hace un año que comenzó todo esto, ¿verdad que sí? ¿Será que en este año Dios no nos ha hablado? ¿Será que Dios no nos ha exhortado? ¿Será que Dios no nos ha llamado la atención? Pues decimos, Señor, no me has hablado, Señor. Sigo esperando que me hables, Señor. Desde el primer día que comenzó esto, hermana, Dios nos ha estado hablando. Y lo mismo que le dijo a Pablo, nos lo dice a nosotros. Pablo, no tengas miedo, yo estoy contigo, Pablo. ¿Dónde se encontraba Pablo? En la mar se encontraba. Las cosas no estaban bien. También que estaban las cosas que iban a perder todo, que no estaba bien entonces, ¿verdad? Mas Pablo, ¿cómo estaba? Con mucho ánimo.
Y el ángel del Señor le aparece para fortalecerlo aún más. Dios busca fortalecernos, hermano, hermana, y a cada día Dios nos quiere fortalecer para que estemos con buen ánimo. Pero allí es donde nos vamos a dar cuenta acerca de los cristianos que somos. ¿Qué es ser cristiano? Seguidor de Cristo. ¿Qué no se dice que el cristiano es el que ha creído en Él? Amén. Entonces, ¿qué le decimos al Señor? Estamos estancados, Señor. Si el Señor apareciera, hermano, hermana, yo le aseguro que agacharíamos la cabeza. ¿Sabe por qué agacharíamos la cabeza? Avergonzado. Avergonzados delante de Él. Según Dios dice, les decía a sus discípulos, mientras que la luz esté entre vosotros, la luz seguirá encendida. Y esa luz los alumbraba a ellos. Amén. Y esa luz se trasladó a ellos. Y el Señor les decía, la luz está en vosotros. Y ustedes que son la luz no se pueden ocultar. Esa luz tiene que ponerse en un lugar donde los hombres la puedan ver. Así es, amén. Por eso, mire, hoy nos corresponde a nosotros los cristianos. Alumbrar. No solamente alumbrarnos a nosotros en sí mismos, sino alumbrar a los que no lo conocen aún todavía. Vea, hermano, hermana, no sé qué tan en serio Dios nos irá a tomar todo esto que estamos haciendo. Pero yo le puedo asegurar que esto no es algo agradable delante de nuestro Dios. ¿Cómo es que Dios nos ha sacado de allá del mundo para ponernos de ejemplo? Amén. Y nosotros, hermano, en sí, decimos, Señor, pues mira lo que está aconteciendo. Tú sabes, tú conoces. Si Él sabe y Él conoce. Pero también nos conoce a nosotros y sabe que nos ha llamado con un propósito. ¿Se recuerda lo que Dios habla en Efesios en el capítulo 1 y capítulo 2? Dice Pablo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según en su grande misericordia, desde antes de la fundación del mundo nos escogió a nosotros. ¿Para qué nos escogió? ¿Para ocultarnos, para tenernos en lo oculto? ¿O para mostrar su luz en nosotros? Mire, se lo leo para aventajar. Ahí después, posiblemente mañana continuamos en esto. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Ve lo que dice Pablo? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo no se pertenecía a sí mismo. ¿A quién pertenecía? Señor. A Dios. ¿A quién servía? ¿Se servía a sí mismo? No. ¿De quién somos nosotros? Cristo. ¿A quién servimos nosotros? Cristo. Por eso vea, hermano, hermano, si estamos haciendo lo correcto o simplemente estamos solamente, como decimos, apantallando nomás. Es tiempo, hermano, hermana, que comencemos a reprender todo esto. Yo me recordaba, hermano, por ahí buscando en las libretas que a veces escribo por ahí. ¿Se recuerda que hace tiempo hablamos acerca de todas estas cosas? Que por qué nosotros somos buenos para reprender todas las cosas que están sucediendo en alguien más. Pero en nosotros no lo hacemos. Si vemos que algún hermano está enfermo, vamos a orar por ti, hermano. Vamos a reprender esa enfermedad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tiene que salir. Pero cuando nos acontece a nosotros, Ni se puede orar. no queremos, o no deseamos, o no queremos. Pero sabes de que todo lo podemos reprender en el nombre del Señor Jesús. El desánimo podemos reprenderlo y el Señor nos animará. Solamente imagínense
vemos esa embarcación en la cual iba Pablo, que iba él con muchos hombres más allí en esa embarcación. Hagamos esa comparación al barco donde iba Pablo y en el barco en el cual nos encontramos en esta noche nosotros. La diferencia de ese barco, de la multitud que iba ahí, es que entre todos los que estaban ahí, Pablo conocía a Dios y sabía quién era Dios. Y él le servía a Dios. Dice que entre todos los que se encontraban ahí, solamente uno se encontraba con buen ánimo. ¿Quién era ese? ¿Por qué se encontraba con buen ánimo? Aleluya. Especial. Señor. Acuérdense, Dios prometió eso. Amén. Ser Dios de nosotros. Y Él prometió que nosotros seríamos su pueblo. Nosotros su pueblo y Él nuestro Dios. Dios, amén. En esa embarcación iba mucha gente. Y solamente Pablo se encontraba con buen ánimo. En esta embarcación nos encontramos nosotros, los cristianos. ¿Cómo debemos de estar los cristianos? Con buen ánimo. Amén. Pero ¿qué pasa si un cristiano en este tiempo no está con buen ánimo? ¿Dios no le ha hablado? ¿Será posible que Dios no le ha hablado? ¿Será que Dios no se ha presentado para fortalecerlo, para animarlo, para motivarlo? Piense, hermana, piense, pensemos. El Señor le dijo a Pablo en el versículo 23. Esta noche ha estado, o sea, Pablo dirigiéndose a estos hombres que se encontraban atemorizados. Les dice, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Usted cree que Dios va a permitir, hermana, que nosotros moramos a causa de eso? ¿Lo irá a permitir o no lo va a permitir? No lo va a permitir. Si nosotros vamos a morir, no va a ser por causa de eso. De que vamos a morir, vamos a morir. Pero es necesario que nosotros nos vamos a presentar ante Él. Y tenemos que presentarnos como buenos ministros de nuestro Creador. Pero ¿cómo mostramos que somos buenos ministros de Dios? ¿Cómo lo mostramos? Abraham creyó. No solamente creyó y ahí se quedó, ¿verdad? En el momento que Dios lo llamó, él creyó en la promesa que Dios le estaba dando. Y desde ese momento Abraham comenzó a marchar y a marchar. Él continuó. ¿Usted cree que la vida de Abraham fue fácil? Él pasó tantos problemas, tantas angustias, tantas necesidades. Pero Dios nunca lo dejó. Y si nosotros, hermana, no nos damos cuenta que Dios ha estado siempre ahí con nosotros, pero para mostrar que Dios sí está con nosotros, tenemos que continuar marchando también nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo digo, no, yo sé que Dios me tiene que librar, yo sé que Dios me tiene que ayudar, pero yo sin hacer nada, ¿Dios se agradará? Dios no se puede agradar. Mire, leamos lo que dice en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Cuando Dios se le manifestó a Pablo, Pablo creyó. En el momento que Pablo miró esa luz, dijo, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? Dime qué es lo que debo de hacer. Pablo, levántate y ve, entra a la ciudad, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Amén. Por eso vea, hermana, en este momento es lo que Dios mismo nos dice a nosotros. Yo sé por lo que está pasando. Continúa hacia adelante, se te dirá lo que tienes que hacer.
pero yo opto según lo que debo de hacer y lo que tengo que hacer yo. Y no acudo al llamado de Dios, que es lo que Dios quiere que yo haga en esos momentos de angustia, en momentos de aflicción. Mire lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 16. Perdón, Romanos capítulo 4, 16 al 20. Por tanto, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser Padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos entonces nosotros, hermano, hermana? Según Pablo explica, dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Si nosotros nos quedáramos solamente, hermano, hermana, en que Abraham creyó, que creer es suficiente. Abraham creyó, dice, creyó por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, dice el 17, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. El 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó. ¿Cuántos años tenía este hombre ya, hermano, hermano? Según dice que Abraham, casi ya de 100 años, no se debilitó. Al contrario, se fortalecía más y más y más en su Dios. ¿Y Dios lo ignoraba? No. ¿Qué hacía Dios? Siempre lo fortalecía. Siempre lo fortalecía. Ahí en el versículo 20 habla, dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Quiere decir, hermano, ¿qué debemos de hacer nosotros en este día? ¿Por qué glorificar a Dios? Él está diciendo para ayudar. ¿Que la fe que está en nosotros no es de Él? Amén. ¿Y cómo se fortalece la fe? ¿Cómo nos fortalecemos? Dice Pablo, ¿cómo es que viene la fe a nosotros? Dice que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, hermana, la exhortación de Dios es para nosotros. Nos da a entender y nos dice que es por fe para que sea por gracia. Pero nosotros nos quedamos solamente en la gracia, ¿verdad? Estamos en la gracia y no necesitamos nada más. ¿Qué hizo Abraham, hermano, hermano? Se fortalecía siempre. Ya casi de 100 años. Vemos a alguien en nuestro tiempo, ya de 100 años. ¿Cómo lo ve usted? Débil. Ya no se puede.
Ya no podemos, ¿verdad? Si aún en la edad que tenemos ya no podemos, ¿verdad? Así es, amén. Ahora imagínense, casi de 100 años era Abraham, Amén. pero se fortalecía cada día en el Señor. Y debido a la fortaleza que Dios le daba, daba gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito nuestro Dios. Imagínense si en nuestro tiempo no nos gusta dar gloria a Dios. Y según en Apocalipsis habla acerca de los que vamos a estar allá. Yo me cuento de los que vamos a estar allá. Aleluya, amén. Pero según dice la Biblia que los que están allá glorifican a Dios. Imagínense si no nos gusta glorificar a Dios aquí en la tierra No los quiere allá. y llegar allá, No los va a querer. No vamos a llegar así. qué triste, ¿verdad? Así es, amén. Aquí es, hermano, donde Dios nos fortalece. Prepárame. Aquí nos da la preparación para que lleguemos allá y no estemos en reserva, sino entremos de llenos a la presencia de nuestro Dios. Amén, amén. Pero si no nos gusta glorificar a Dios, hermano, hermana, Abraham fortalecía su fe dando gloria a Dios. Amén. Aleluya. Mire, lea en Santiago. Aleluya. Vea cómo Santiago exhorta a nosotros los creyentes. Le digo que nos exhorta a nosotros los creyentes porque yo creo en Jesús. Amén. Y si usted cree en Jesús, la exhortación es para usted entonces, hermano, hermana. Pero si se considera medio, pues como que sí, como que no. Pero tome su parte. Mire, Santiago, capítulo 2. Versículo 16 al versículo 14 al versículo 24. Los creyentes deben ser de buen ánimo. Pero se podrá en este tiempo, pues cuando más debemos demostrar, hermano, hermana. Vea lo que dice Santiago del versículo 14 al versículo 24. 2, 14 al 24 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Crees en Cristo o no crees en Cristo? Amén. ¿Creer en Cristo es suficiente o hay que hacer algo más? Que sea usted también. Hay que hacer algo más. Pero ahí nos paramos y dice: no es por obras, no es por lo que el hombre hace. No, hermano, no es por lo que nosotros hacemos. Pero este es un momento en el cual tenemos que poner a prueba nuestra fe.
Acordémonos, siempre hemos mencionado Juan capítulo 17 del 1 al 26, donde Dios o nuestro Señor habla acerca, intercediendo por usted y por mí. Amén. El Señor habla acerca que de vuestra fe no falte en ningún momento. El Señor Jesús, dirigiéndose a su Padre, se le dice: Padre, los que me diste, aquí están. Ninguno se perdió, solamente el que ya estaba designado a perderse. Dice: Padre, santifícalos en tu nombre. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. El Señor ya se iba. Ahora los estaba encomendando a Dios. Padre, cuídalos, guárdalos, protégelos. ¿Qué será, hermano? ¿Será que en este momento Dios estará dormido? ¿No se dará cuenta que nosotros estamos acá en la tierra? Sí, se da cuenta. No nos damos cuenta nosotros que Él está ahí y lo estamos ignorando. Por eso vea, nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo en este tiempo? En este tiempo nos corresponde, hermano, en este momento es una buena oportunidad para nosotros los cristianos. No como aquellos cristianos que iban detrás de Jesús. Que el Señor les dijo: si de verdad sois mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Por eso, vea, hermano, es una responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. No solamente cristianos para estar ahí empacados, hermano. Cristianos para darnos uso. Y este es un momento especial. Aleluya. ¿Hay poder en Dios o no hay poder en Dios? Mire, lea versículo 19. Vea lo que se le acredita a nuestro padre Abraham. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Qué entendemos cuando dice quieres saber, hombre vano? ¿Qué entendemos con esa palabra que dice? Como dijéramos: hombre, tú que ignoras todas estas cosas, que crees que posiblemente vuestro padre Abraham hizo cosas que no tenía que haber hecho, no era necesidad de que las hiciera. No, hermano, dice que él a cada día su fe se fortalecía a cada día en Dios. Por eso él, hermano, él creyó a Dios. Eso es lo que nos hace falta a nosotros creer. No es creí y creo y seguiré creyendo. Pero tengo que mostrarme a mí mismo que sí he creído. ¿Qué Pablo no creyó en un principio en Dios? ¿Y por qué Dios cada momento se le glorificaba a Pablo? ¿Por qué a cada momento se le aparecía a Pablo? Pablo necesitaba ser fortalecido. ¿O no se debilitaba Pablo? Sí. Pero Pablo nunca decía: Señor, ya no puedo. No se dio por... La vez que él dijo: Señor, como que ya no puedo, ¿cómo que ya no puedes, Pablo? ¿Se recuerda cuando él dice: tengo una necesidad tan grande en mí que ya no puedo con ella? Le he rogado a Dios ya 3 veces y no me lo quiere quitar. Hasta que el Señor me dijo: Pablo, yo he estado siempre contigo. Lo que tú necesitas es mi presencia, y mi presencia siempre ha estado contigo. Y dijo: desde ese día ya no dije nada más. Amén. Desde ese momento seguí creyendo en Él. Por eso vea, hermanos, si en este momento el Señor viniera, ¿qué cuenta le vamos a dar? Así es. ¿Qué cuenta le vamos a dar si el Señor aparece? Por eso, hermano, en medio de la aflicción hay que seguir remando, se le llama a las veces, ¿verdad? Así es. Hermano. ¿Verdad que si nos subimos a una lancha, no puede irse solita, ¿verdad que no?
Hay que ir remando. Sí, amén. A lo mejor ya me cansé, hay que le dé otro. No, hermano, hay que seguir remando. De que tenemos que llegar, tenemos que llegar. Terminar. No decir que otro lo haga. No, a usted le corresponde remar y remar hasta que llegue. Ya lo Mire, puedo- terminamos. Hoy dijimos que íbamos a ver ese versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac como sobre el altar? Dice, ofreció. ¿Qué es ofrecer? Él creyó, ¿verdad? Creyó a lo que Dios le dijo cuando le dijo, Abraham, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Dios le habló y él creyó. Amén. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Verdad? Pero de verdad que somos bien tremendos nosotros. ¿A poco, hermano, usted cree que por lo que usted hace se va a salvar? No, la salvación Dios ya no la dio. Así es. Pero Dios nos ha puesto ahí para que nosotros continuemos adelante. Estamos en el barco y el barco tiene que ser remado, hermano. No dice, ay, que le den otros. No es así, hermano. Todos tenemos que remar. Todos queremos llegar allá. Imagina si es, hermano, bueno, pues si él va remando, pues él va a llegar y yo me quedaré. No, el propósito es que todos lleguemos. Por eso vea, Dios nos ha llamado a todos, a todos en general nos ha llamado. Amén, amén. Pero va a llegar el día que Dios va a decir, este sí y los otros, no. Por eso, hermanos, si en este momento el Señor viniera, ¿qué cuenta le vamos a dar? No sabemos, ¿verdad? Mire, leamos el último versículo. Versículo 14, ahí mismo de Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si eres cristiano de aquellos que seguían a Jesús solamente por seguirle, hermana, vas a decir que sí. Pero si de verdad eres un cristiano, vas a decir, no, la fe por sí sola no me puede salvar. No es que le estemos poniendo obras, sino que a tu fe, hermano, aliméntala. Aleluya. Obrar, hermano, es que yo me esfuerce por querer leer la palabra. No solamente por decir, yo creí en el Señor y no hay necesidad que yo la lea, no es necesario que yo escuche. Pues es un esfuerzo que tenemos que hacer. ¿O no nos esforzamos para venir? No nos esforzamos para escuchar. Sí, también. ¿Verdad que sí? Hay mucha. Así es que, hermano, hermana, está en cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche.